Muy buenos días, mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento, oferta cerrada con EPQ. Paso como todos los lunes a saludarlos, a desearles un feliz inicio de semana y a contarles cuáles son las temáticas que vamos a desarrollar esta semana. Bueno, como ya todos saben, estamos trabajando un documento que se encuentra en materiales de formación del curso que está en la fase de proyecto número 2 y la actividad de aprendizaje 3. Este es el documento que venimos analizando. La semana pasada miramos cuáles son los equipos y cuál es el cuidado que debemos darle a los equipos que vamos a estar de pronto en contacto en planta y en laboratorio. Y ahora nos corresponde ponerle un especial cuidado e identificar em, esos reactivos que siempre vamos a manejar en planta o incluso en laboratorio, pero sobre todo este documento hace referencia a identificar los reactivos, perdón, que con los cuales vamos a tener en contacto especialmente en planta. Sé que muchos de ustedes trabajan en planta y que ya han estado en contacto y están en contacto con los reactivos. Los que no, pues vamos a conocerlos el día de hoy. Miren que lo primero siempre que hablamos de reactivo es hablar de las fichas de seguridad. El trimestre pasado analizamos fichas de seguridad, las bajamos de internet, miramos la información, nos percatamos de cuáles son las acciones que debemos tener en cuenta si hay derrames. Eso lo vamos a recordar en este momento y la primera tarea es identificar la ficha de seguridad de todos los reactivos con los que ustedes tengan contacto, pero vamos a solicitarle, vamos a dejarle esta tarea al ingeniero de área. eh, si a ustedes no les han compartido la ficha del laboratorio proveedor de los reactivos, es importante que tengan la ficha del proveedor. Digamos que, bueno, ya fue muy complicado buscarla, que el jefe no le respondió como rápido. Entonces vamos a tratar de buscarla, no cualquiera que aparezca, sino la del laboratorio que les está vendiendo el reactivo. Entonces, si el reactivo es Hatch, la ficha de Hatch; si es Merck, la ficha de Merck; quién les está vendiendo el reactivo y cuál es la ficha de seguridad que manda, ¿vale? Mm, Nos muestra este documento la norma técnica colombiana NTC 4435, que recuerden, la podemos revisar desde la plataforma Biblioteca del SENA, pero aquí nos permite descargarla, entonces acá la tengo descargada. Esta norma técnica colombiana, recuerden que las normas técnicas colombianas se utilizan para procesos de calidad. Los procesos de certificación en calidad de una empresa van más allá del cumplimiento normativo legal. Entonces, en Colombia, como en cualquier país, tenemos una serie de leyes, decretos, resoluciones y otras que que les exigen a la empresa el cumplimiento de determinadas cosas, ¿cierto? Una norma técnica de calidad va más allá, o sea, es hacer todo, empezando a hacer todo lo que dice la ley, pero hacerlo de una manera correcta, más efectiva, mejor dicho, hacer todo lo que dice la ley, pero hacerlo mejor. De eso se tratan las normas técnicas colombianas. Esta tiene 142 páginas, donde habla muchas cosas de las que ya hemos visto, por eso no las quiero tomar ahora, pero sí en el transcurso de la semana, con calma, revísenla, léanla, porque hay información de cómo hacer una ficha, cuál es la información que debe tener la ficha, por qué ponerla de esa manera. Es una descripción muy detallada de lo que es una ficha de seguridad. Quería que miremos en esta ocasión algo de lo que no hemos hablado y es el ítem 2.4 de la norma que habla sobre las medidas contra incendios. Las medidas contra incendios dependen mucho de la peligrosidad del reactivo. Por ejemplo, aquí menciona todas las propiedades de inflamabilidad de los reactivos. Digamos que sea un reactivo que reacciona violentamente con agua o que sea un polvo a concentración suficiente que pueda formar mezclas explosivas con el aire,
que sea un oxidante fuerte que al contacto con materiales combustibles pueda causar un incendio. No quiere decir que todas estas características sean propias de todos los materiales inflamables. Por eso fue que vimos en el sistema globalmente armonizado que cada sustancia tiene un código y que siendo inflamable cumple algunas características de estas y otras no, ¿cierto? ¿Qué es lo importante aquí? Identificar el tipo de sustancia y con qué, en el caso de un riesgo de incendio, podamos apagarlo, porque no todos los extintores que tenemos son iguales. Se han dado cuenta que hay unos rojos, unos amarillos, unos azules, y ellos traen una clasificación. Entonces, es importante identificar qué tipo de sustancia tiene su extintor y revisar si es el adecuado para el tipo de reactivos que usted está manejando. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí también en los medios de extinción resalta esta norma que hay muchos, no solamente el reactivo como tal, sino el recipiente que lo contuvo puede explotar si no se maneja adecuadamente o si se lo somete a calor o si se lo quiere partir en dos. Miren que muchas de las sustancias, ni siquiera en plantas, sino comunes que a veces usamos como los aerosoles de pintura, traen estos letreros que dicen no cortar, no abrir porque puede explotar. Entonces, sea que el incendio se haya dado por que se sometió a una condición no adecuada, un reactivo inflamable o por el mal manejo de su contenedor, es importante tener en cuenta las condiciones que debe tener el extintor. Entonces, para algunas de las sustancias, por ejemplo, se recomienda no usar agua, debido a que el agua genera una reacción más violenta con los reactivos o que prolifera. O sea, si ustedes ya tienen un conato de incendio, se llama eso cuando comienza a generarse un incendio y sin saber por qué se generó el incendio adicionan agua, hay sustancias con las que el agua no sirve para apagarla. Entonces, en lugar de apagar el incendio, de pronto lo hacen más grande porque corre por donde usted puso el agua. Entonces, es probable que tenga que usar arena o tierra seca o un tipo de extintor apropiado con una sustancia inerte que es la que contenga el extintor. ¿Cuáles son las instrucciones generales para combatir un incendio? Evacuar el área y combatir el fuego desde una distancia segura. Los recipientes pueden formar presión si se exponen al fuego, entonces tener mucho cuidado, como les digo, no solamente con el incendio como tal, sino con los recipientes que los contengan o los contuvieron. Como en cualquier incendio, usar un aparato respiratorio autónomo con demanda de presión, aprobado equivalente. Este es el código de calidad de los equipos de las máscaras. Equipo de protección completo, no extinguir un gas a menos que sea posible con un corte efectivo. Bueno, aquí nos están dando todas las características de lo que deberíamos tener nosotros si estamos apagando un incendio, pero sabemos que a veces no nos vamos a alcanzar a poner todo esto. Entonces, lo más importante es identificar qué tipo de reactivos inflamables podamos estar manejando en planta y cuál es el extintor adecuado para ese tipo de reactivo o ese tipo de sustancia inflamable. Entonces, em, aquí yo sé que de pronto no, en los reactivos que estamos usando en planta, de pronto no tenemos unos que sean tan peligrosos, pero es probable que en planta se hayan identificado algunos riesgos de incendio por, no sé, fallas eléctricas, por alguna otra circunstancia. Entonces, vamos a identificar, segunda tarea, vamos a identificar si tenemos un extintor, qué tipo de extintor es y para qué tipo de sustancias me sirve. De pronto es distinto al que tenemos en el carro o el que de pronto tenemos en casa. Vamos a revisar eso. El jueves miramos qué tipo de extintor es el que ustedes tienen, le toman una foto y vamos a ver para qué tipo de sustancia sirve y para cuáles no. Hay también una sección interesante acá en esta norma que habla de las medidas de vertido accidental, que es cuando se derrama un reactivo
que no todas se pueden limpiar o se pueden recoger de la misma manera, mm, porque tiene unas implicaciones, ¿no? Puede haber materiales, como dice aquí, que tienen un riesgo de incendio nuevamente, que pueden contaminar el agua o que pueden generar vapores con el uso de sustancias de limpieza. Entonces, cada derrame de sustancias tiene un protocolo de limpieza que es importante conocer. Em, Sabemos que si la sustancia no es dañina, no es corrosiva, podemos limpiarlo con abundante agua sin temor y fue el reguero, pues el escape fue pequeño. Podríamos considerar simplemente lavar con abundante agua sin riesgo a la salud o al medio ambiente, pero no siempre pasa esto. Por ejemplo, si el derrame se hizo, lo más común que vemos, un derrame que se pueda generar en un hospital o en un laboratorio microbiológico al que ustedes van a tener acceso. Los agares un agar es un reactivo es como un caldo de cultivo que se utiliza para la propagación de algunas bacterias. O sea, es como su nombre lo indica, un caldo, una sustancia ideal para que las bacterias coman y se sepa qué bacterias hay. Este tipo de sustancias, si se llegan a regar en el piso en algún lado, no se pueden recoger con cualquier cosa, o sea, no se puede traer el trapero y simplemente recoger porque todo ese caldo va a quedar en el trapero y va a generar una proliferación muy grande de bacterias. ¿Qué se debe hacer en estos casos? No sé si han tenido la oportunidad de verlo en hospitales porque con los fluidos corporales pasa lo mismo. Entonces, ¿qué debe hacer el encargado de la limpieza o el encargado del área? Debe primero recoger con papel absorbente y usar el papel absorbente que sea necesario hasta eliminar pues el reguero, digámoslo así. Y una vez hecho esto, debe limpiar con un paño y un desinfectante adecuado. Y posterior a eso ya puede lavar y trapear común y corriente con agua y jabón normal. Entonces, miren que esto de los escapes de reactivos tienen un protocolo, digámoslo así, que es importante conocerlo. No todo puede ir a dar a los sifones. Por ejemplo, cuando se quiebra un termómetro, que es tan sencillo que pueda pasar en casa o que pueda pasar en un laboratorio. Ustedes saben que los termómetros comúnmente contienen internamente mercurio. El mercurio es un metal bioacumulativo que se puede meter fácilmente por la piel de las personas. O sea, las bolitas de mercurio no son para jugar en las manos, para empezar allí. Y por otro lado, su recolección debe ser adecuada porque es un metal contaminante, no lo podemos mandar al agua, no lo podemos tirar a la basura. Entonces, lo ideal es recogerlo en un frasco de vidrio y disponerlo como un residuo peligroso marcado como metal pesado. No es lo que deberíamos hacer porque la empresa que recoge los residuos peligrosos debería confinarlo. O sea, no podría revolverlo con los demás reactivos ni podría quemarlo. Entonces, esta información me parece interesante que la lean más despacio y que tengamos sobre todo que después de leer esta información tengamos la conciencia de cómo comportarnos en el caso de un conato de incendio, porque obviamente lo primero es llamar a los bomberos, que son los que saben de eso, pero si tenemos que enfrentarlo nosotros, estar seguros de con qué vamos a enfrentar ese conato. Y por otro lado, ¿qué hacer frente a un derrame? Si no está la información en la hoja del reactivo, la vamos a consultar. ¿Qué hacer frente a un derrame de las sustancias químicas que estamos usando en planta, sobre todo en planta en este momento? Bueno, ahora vamos a hablar de las sustancias químicas como tal. Las sustancias químicas más comunes utilizados en los procesos de tratamiento de agua son los coagulantes, definidos como aquellos que facilitan el aglutinamiento de partículas finas formando otras más grandes y pesadas. Según el Reglamento Técnico de Agua Potable RAS, título A, algunas son
Esto les va a sonar muy conocido, ¿cierto? Sulfato de aluminio, que ya saben que viene sólido o viene líquido. Cloruro férrico, sulfato ferroso, sulfato férrico, policloruro de aluminio. De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud y el CEPIS, una vez el agua está en las últimas etapas de la planta de tratamiento de agua potable, se le suele agregar otro tipo de sustancias químicas para lograr su potabilización. En este caso se utiliza desinfectantes como son sustancias capaces de destruir microorganismos, como el cloro gaseoso, que viene envasado en cilindros de acero del 99%, hipoclorito de sodio, líquido, hipoclorito de calcio granulado o en polvo y cloruro de calcio. Algunos de estos reactivos les van a sonar muy familiares, otros no tanto, ¿no? Entonces podríamos decir así, sulfato de aluminio líquido y cloro gaseoso. Pero es importante que ustedes sepan que todas esas demás sustancias químicas también se usan o se pueden usar. ¿De qué depende que una planta escoja este tipo de sustancias? Pues generalmente depende de la relación efectividad-costo, ¿no? Porque pues con esas grandes cantidades de agua que tratamos diariamente, pues es muy importante para la empresa tener clara esa relación efectividad en el proceso, costo. Y a veces simplemente no sé, porque por inercia, digámoslo de esa manera, porque están muy acostumbrados a usar un tipo de sustancia, de pronto no se le da la oportunidad a otra que pudiera representar mejor efectividad y costo a la larga, ¿cierto? Pero en conclusión, es importante que sepan que no solo existe el sulfato de aluminio, sino que también podemos hablar del cloruro férrico o podemos estar hablando de un policloruro de aluminio que también sirve. Y que no solamente sirve el cloro para descontaminar el agua, sino que también se podría usar hipoclorito de calcio o alguna de estas otras sustancias. Aquí tienen un cilindro de cloro que es más o menos lo que ustedes manejan en alguna de las plantas. Esta tabla, esta tabla que viene acá me parece muy interesante porque nos da el nombre comercial o nombre común de muchas de las sustancias que estamos manejando en planta. Por ejemplo, el sulfato de aluminio se conoce comúnmente como alumbre. Y es que sulfato de aluminio. La cal hidratada es hidróxido de calcio, la cal virgen es óxido de calcio. En algunas veces se conoce como barrilla al carbonato de sodio, cloro o cloro gaseoso, pues no. Algunos tienen el mismo nombre común, es el nombre de venta, entonces no tiene problema. Pero, por ejemplo, cuando nos dicen soda cáustica, ¿qué es la soda cáustica? La soda cáustica es un hidróxido de sodio, es una base fuerte. Sulfato ferroso verde. El sulfato ferroso verde es el sulfato de hierro 2. El ácido muriático. El ácido muriático es ácido clorhídrico. Entonces, es importante esta tabla que la tengan a la mano, sepan dónde consultarle para que ustedes sepan exactamente a qué se refiere el nombre comercial, porque de pronto la ficha técnica como soda cáustica no la vamos a encontrar, pero si buscamos hidróxido de sodio, sí. Y miren otra información interesante aquí, está la pureza o el porcentaje de pureza con el cual de estas sustancias que solemos manejar en planta. Entonces, el grado de peligrosidad, ustedes saben también que depende mucho de la concentración. No es lo mismo manejar ácido sulfúrico 0.02 normal, que sabemos que tiene una cantidad mínima de soluto en la solución, a manejar un ácido sulfúrico concentrado, como en el que nos hablan aquí. Ácido sulfúrico al 77%. Entonces, el grado de peligrosidad es distinto. En algunos casos, cuando el agua tiene características ácidas, es necesario utilizar productos químicos alcalinizantes, utilizados para efectos de corrección de pH. Los más utilizados para este fin son la cal-dolomita, que es el óxido de calcio, el carbonato de sodio, el Na2CO3, silicato de sodio, hidróxido de calcio, bueno, y soda cáustica, ¿no? Hidróxido de sodio, entre otros. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de pH
al sacar la planta al sacar el agua de la planta. De hecho, algunos países europeos ya están alcalinizando el agua que le mandan a sus usuarios, porque hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, algunas de las enfermedades como el cáncer se desarrollan más en medios ácidos. No es todavía una ley, pero se está haciendo en países europeos. De las plantas en Colombia, la verdad no, pues aparte que sea para acondicionamiento de pH, no conozco de momento alguna que lo haga por darle un poco más de alcalinidad al agua de sus usuarios. Esto es muy importante saberlo. Las sustancias que se adicionan al agua no se quedan allí porque sí, todas reaccionan químicamente. Entonces, cada uno de los procesos con los diferentes tipos de reactivos tienen o conllevan una reacción química. Bueno, para entender o para profundizar por qué es que usamos reactivos dentro del proceso de potabilización, vamos a ver unos videos. Les voy a pasar el link de este primero porque es un video muy didáctico con el que ustedes incluso podrían usar dentro de, si les toca hacer campañas de sensibilización, porque explica de una manera muy bonita cuáles son, muy fácil, cuál es, por qué y cómo se hace la potabilización del agua. Entonces, vamos a ponerle cuidado a este video. Soy Grifos. ¿Has escuchado la expresión tan fácil como abrir un grifo? Pues voy a demostrarte que detrás de este gesto hay una importante labor para que el agua llegue hasta nosotros en condiciones óptimas para el consumo. El agua no se crea. Procede de fuentes naturales que son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y el agua de mar. Este agua se denomina agua bruta. Y voy a explicarte el proceso para transformarla en agua potable o agua apta para el consumo. Bueno, voy a parar allí el video para aclarar una cosa. Muchas veces y en muchas plantas nosotros tenemos disponibilidad del agua corriente, o sea, la que viene de las altas montañas o que viene de un río. Perfecto. Pero no podemos olvidar que también hay abastecimiento por agua subterránea y por agua del mar. Algunas plantas también toman como fuente los lagos, otras el mar. Y todas las fuentes son perfectamente válidas, solo que el tipo de tratamiento va a ser distinto. Es un tesoro escaso. Debemos cuidar para que llegue a nosotros en perfectas condiciones y después depurar para devolver al medio natural. Este proceso se conoce como ciclo integral del agua. Durante la primera fase del ciclo, el agua bruta es conducida hacia las ETAP, estaciones de tratamiento de agua potable, o hacia las EDAM, estaciones desaladoras de agua de mar. En estas instalaciones se inicia el tratamiento, un cuidado proceso para transformar el agua bruta en agua potable. Bueno, de pronto en nuestro país no conocemos la etapa como etapa, sino que le llamamos PETAP, ¿cierto? Planta de tratamiento de agua potable. Y en el caso en que se esté captando agua del mar, son plantas desalinizadoras. Eso comienza con el tratamiento, en el que se eliminan restos del agua como ramas y piedras mediante rejas, arenas mediante desarenadoras o microalgas mediante flotadores. También se realizan los procesos de oxidación y floculación, coagulación, mezclando ciertos reactivos con las materias en suspensión para eliminarlas más fácilmente. Las aglomeraciones resultantes se llaman flóculos. Y, si es necesario, se añade también un corrector de pH para mejorar el tratamiento. A continuación, el agua pasa a un decantador en el que los flóculos crecen y se hacen más pesados, quedando depositados en el fondo. Y el agua ya clarificada es conducida mediante canales superficiales a un canal colector para su envío a la siguiente fase. Durante la filtración, el agua clarificada pasa a través de minuciosos filtros en los que se depositan nuevos materiales de desecho.
Es un proceso básico exigido por las normas sanitarias para el consumo de agua. Con el fin de eliminar bacterias y otros microorganismos, el agua pasa a través de lámparas de rayos UVC y posteriormente se añaden compuestos de cloro y flúor. La desinfección es imprescindible para garantizar la calidad microbiológica del agua. Miren, otro asunto interesante aquí, en esta planta o en este video, no solamente consideran el cloro como un desinfectante, sino que también añaden flúor. Algunas empresas, este video es español, me parece, algunas empresas en el mundo utilizan, además de cloro, el flúor. Someterse más al proceso de desalación y, a su vez, varios pasos. Filtración mediante fallas finas. La tecnología de purificación de ósmosis inversa que elimina iones y moléculas, además de bacterias y otras partículas. Y el acondicionamiento de pH para reducir el grado de alcalinidad del agua. Miren la diferencia, a excepción de San Andrés, que tiene San Andrés y Providencia, que tenía hasta hace unos años, no sé si aún la están usando, una planta desalinizadora. En el resto del país, pues tenemos suficientes fuentes de agua dulce. Pero es muy interesante esto porque además de la filtración inicial, que podría ser algo parecido a lo que hacemos con el agua dulce, para el agua salada necesitamos un proceso que se llama ósmosis inversa, que es el paso a través de una membrana selectiva que hace que las partículas saladas se queden de un lado de la membrana. Son equipos y membranas altamente costosas, pero de mucha efectividad para poder quitarle la sal como tal al agua. Como ves, la investigación y la innovación son prioritarias en la gestión del ciclo integral del agua. Durante todo el proceso, el agua es sometida además a rigurosos análisis mediante test de campo, analizadores automáticos y en laboratorio, que garantizan que el agua cumple con los más altos estándares de calidad y salubridad. Una vez completado el ciclo del tratamiento, el agua queda almacenada en depósitos desde donde es distribuida a través de la red de tuberías hasta nuestros hogares, comercios, industrias. Ahora ya sabes que cada vez que abres el grifo, hay una importante labor que no serviría de nada sin tu ayuda. Bueno, este es un video informativo sobre como todos los tipos de fuentes de agua que se pueden tratar, ¿cierto? Si se dieron cuenta, los reactivos usados en el proceso convencional, pues van a seguir siendo los floculadores coaguladores. Em, Dentro del proceso de desalinización hay otro tipo de procedimiento, otro tipo de equipos que no necesariamente utilizan sulfato. Este es un proceso distinto, pero va a necesitar equipos distintos como las membranas de osmosis inversa. Mm, Les quise traer también un video no colombiano porque ya sabemos que en Colombia más o menos las plantas de potabilización manejan las mismas etapas. Les traje un video de Costa Rica para que miren si hay diferencia o no. Es el recurso preciado que tenemos, esencial para la vida humana y el desarrollo de otras especies de la fauna y flora del planeta. A lo largo de la historia, poblaciones y ciudades se han establecido cerca de los ríos para obtener tan preciado líquido. ¿Sabían que Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo donde se puede tomar agua de la llave de chorro o tubo? Los altos índices de salud pública, desarrollo económico y social del país están directamente relacionados con la alta cobertura de agua potable, es decir, con la calidad del agua que llega hasta nuestros hogares e industrias. El agua, aún en su estado más natural, tiene componentes naturales que no son buenos para el consumo humano, por lo que es necesario darle un tratamiento para su potabilización antes de ser utilizada y consumida por las personas.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio de sus procesos de potabilización, brinda un servicio continuo las 24 horas del día, los 365 días del año, para llevar a más del 50% de la población costarricense agua potable para el consumo humano, hasta sus hogares e industrias. Pero para que ¿Se está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, emigrar con su familia como profesional y poder? Ay, no. Pero para que el agua potable llegue hasta nuestras casas e industrias, debe pasar por un complejo proceso que involucra a un equipo de personas especializadas y capacitadas, tecnología y una infraestructura que debe hacer sentir orgullosos a los costarricenses. En Costa Rica existen diferentes tipos de fuentes de abastecimiento de donde podemos captar el agua, llamadas fuentes superficiales y subterráneas, como embalses, ríos, nacientes y pozos. Dependiendo de dónde se ubiquen cada una de las fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento de la población, según sean las condiciones climáticas, locales y los usos del suelo, sin que sus características físico-químicas, microbiológicas, radiológicas y organolépticas sean distintas entre sí, por lo que cada una de sus características debe ser analizada para someter el agua a un proceso de potabilización de mayor o menor complejidad. Miren que hasta allí no vemos mayor diferencia, ¿cierto? Costa Rica tiene fuentes naturales como ríos, embalses, lagos y también tiene fuentes de agua subterránea. Pasa lo mismo en Colombia, pasa lo mismo en Quindío. Tenemos fuentes de agua corriente que nacen prácticamente en las montañas, otras que ya tienen un recorrido y otras que son subterráneas. Cada una de ellas tiene una complejidad y una caracterización distinta. Inicia con la captación del agua. En el caso de las fuentes superficiales, se coloca en el río o embalse una rejilla que permita retener los sólidos de mayor tamaño, como hojas, palos y piedras, para que no ingresen a la tubería. Generalmente se ubican en las zonas montañosas que son de difícil acceso. Las rejillas es necesario limpiarlas constantemente, ya sea de día o de noche, 24/7, tanto en verano como en invierno. Durante los inviernos muy fuertes, a causa de las crecidas de los ríos, pueden sufrir daños. En algunos casos, por la topografía del lugar, es necesario instalar sistemas de bombeo para poder llevar el agua captada hasta la planta potabilizadora. En las fuentes subterráneas, generalmente su mantenimiento operativo es la remoción de raíces que obstruyen las tuberías y la limpieza de las rejillas de los pozos. Después de la captación, el agua es transportada por tuberías. Longitud y diámetro dependen de dónde se ubiquen y del recorrido requerido hasta la zona de abastecimiento. La distancia de la tubería puede llegar a medir varios kilómetros, como por ejemplo Orosi, que mide 30 kilómetros. Toda el agua que es captada por estas fuentes superficiales o subterráneas deben ser llevadas a una planta de potabilización. El AIA cuenta con 45 plantas potabilizadoras a nivel nacional y más de 200 estaciones de desinfección a nivel nacional. Más de 600 fuentes que se distribuyen en 262 de superficie de manantial, 281 subterráneo y 62 de tipo superficial, con unos 27 metros cúbicos por segundo promedio en producción de agua. Conozcamos el proceso de tratamiento que se realiza en una planta potabilizadora. Desarenación. Es una etapa previa del proceso de potabilización que permite remover los sólidos de mayor densidad, como las arenas, que están presentes en el agua captada. Estos sólidos se deben eliminar para evitar daños en las tuberías y estructuras de tratamiento. Al menos una vez al mes, estas estructuras de desarenación reciben el mantenimiento sanitario, en donde se elimina la arena que ha acumulado. En época de invierno y según sea la intensidad de las lluvias, este mantenimiento podría ser necesario de forma diaria. Cámara de entrada. Es la primera estructura de proceso de la planta potabilizadora y cumple las siguientes funciones: disipador de energía, medición de caudal y mezcla de insumos químicos. Para la medición de caudal se cuenta con... ¿Qué parecidas, o bueno, no parecidas de pronto, ya me dirán ustedes en cada una de sus plantas, qué parecidas o no tan parecidas pueden ser esta infraestructura, que en últimas es para lo mismo, ¿no? Captar el agua, desarenarla. Miren aquí lo importante
del sitio de dosificación. A veces es interno dentro de la planta, este es externo, pero es muy interesante que miren que se hace justo donde hay mayor turbulencia del agua para facilitar la función del coagulante. Y con estructuras hidráulicas, formas, según el caudal a tratar, vertederos triangulares, rectangulares, rampas o parchal. Los reactivos químicos que se pueden utilizar permiten el proceso de clarificación del agua por tratar. Se utiliza principalmente sulfato de aluminio y polímeros. La aplicación y la dosificación de estos productos químicos permite la eliminación de las partículas coloidales, que son la suciedad y microorganismos presentes en el agua captada. Para poder dosificar estos productos químicos, primeramente se debe realizar un análisis físico-químico del agua que está ingresando en el momento a la planta. Para esto se recolecta una muestra de agua, a la cual llamaremos agua cruda. A esta muestra de agua cruda se le analiza, entre otros parámetros, la turbiedad, el color, pH, alcalinidad, concentración de aluminio y olor. Para determinar la dosis óptima de la solución de sulfato de aluminio que requiere el agua cruda, se realiza el ensayo de prueba de jarras, el cual es una simulación del proceso de potabilización. Se tienen 6 beakers con la misma muestra de agua, y a cada uno se le aplica una dosis diferente de sulfato de aluminio. Esto permite determinar la dosis que obtiene la mayor eficiencia en la remoción de los coloides y mejor clarificación del agua. El control del proceso de potabilización es continuo. Por ese motivo se realizan muestreos horarios en cada una de las etapas del tratamiento. Bueno, esta parte del proceso es exactamente igual a la nuestra, ¿cierto? Pero ¿qué vieron de diferencia aquí? Además del sulfato de aluminio, se utilizan polímeros. Los polímeros son coadyuvantes de la coagulación-floculación, o sea que son sustancias inertes que ayudan con este proceso. Suelen ser más costosos que el sulfato y no siempre efectivos con todo tipo del agua, por eso requieren que se les haga análisis en planta, comenzando con los probadores de jarras, obviamente. Destilación. Una vez que se ha adicionado los productos químicos al agua cruda, inicia un proceso de mezcla en los cuales los coloides, es decir, la suciedad y microorganismos, empiezan a unirse o aglutinarse en partículas de mayor tamaño y densidad. Bueno, esta figura que aparece aquí, cuando habla de los coagulantes, ustedes saben que no son necesariamente los flocks que se presentan así, ¿no? Esto parecen ser espumas en el agua. Los flocks son los que identificamos dentro del lecho del agua como unas partículas más gruesas. Esto me pareció que se puede prestar para confusión. Entonces, los flocks no necesariamente los vemos acumulados así por encima, sino que son las partículas que están dentro del lecho del agua, que se las alcanza a ver. Cuando ha hecho efecto el floculante, se las alcanza a ver flotando en el agua, pero de manera son más grandes, son más pesadas que los sólidos normales que traía el agua cruda. Sedimentación. Una vez que se ha logrado la formación del floc, en los sedimentadores se les permite un tiempo de reposo para lograr que aquellos que adquieren una mayor densidad precipiten al fondo de los sedimentadores. En los mismos sedimentadores existen en la parte superior del cuerpo de agua unos tubos recolectadores que permiten decantar el agua clarificada, que es la de mejor calidad. Se busca que esta agua clarificada tenga una turbiedad menor a las 2 unidades de turbiedad, lo que representa una eficiencia de remoción de turbiedad superior al 90% en esta etapa del proceso de tratamiento. Filtración. Pese a que se puede observar sin impurezas el agua que proviene del proceso de sedimentación, siempre persisten flocks de menor tamaño y densidad, así como microorganismos que deben ser removidos. Esto se logra mediante el filtrado en un medio filtrante conformado por arena, pero que poseen unas características granulométricas específicas. Esta etapa se conoce como pulimiento. También existen otros procesos de filtración para aguas que no requieren necesariamente las etapas mencionadas, como los filtros lentos en los cuales la calidad del agua es bastante satisfactoria y solamente requieren un filtrado para eliminar mediante un método biológico
Los microorganismos patógenos, en el caso de las aguas subterráneas que contienen contaminantes como arsénico, hierro manganeso y otros tipos de contaminantes metálicos, se utilizan procesos de potabilización que usan medios filtrantes especiales que los absorben para eliminarlos o disminuir su concentración en el agua. Desinfección. Pese a que el agua filtrada se observa. Bueno, acá es muy importante considerar esto que acaba de decir este caballero, y es que no todas las aguas necesariamente necesitan procuración, coagulación. Se han dado cuenta de pronto ustedes en planta que a veces el agua llega con tan baja turbidez y tan bajo color que es muy difícil coagular lo poco que trae. Un estudio de identificación de estas características en el agua cruda podría determinar que no necesita el proceso, que con pasar directamente a filtración o a filtros especiales, como en el caso de las aguas subterráneas que pudieran tener metales pesados, puede ser suficiente para lograr las características que nos exige el decreto para distribución del agua. Recontaminar en las tuberías de distribución hasta los hogares. Por este motivo es necesario someter el agua a un proceso de desinfección. En este caso se utiliza gas cloro o alguno de sus derivados, el cual es sumamente efectivo y mantiene un efecto residual que sirve de garantía para la salud pública. Como parte de la supervisión de la calidad del proceso de potabilización, se vuelve a recolectar muestras de agua producida para analizar los parámetros de calidad, turbiedad, color, cloro residual, aluminio residual, olor, sabor y pH. Estos muestreos y análisis permanentes. Miren que cuando utilizamos sulfato de aluminio sería muy interesante tener implementado el protocolo para análisis de aluminio residual, ¿no? Porque ustedes saben que el aluminio a la larga en las personas, al ser un metal, hay estudios que dicen que puede ser un precursor del Alzheimer. Entonces, no es que entre más sulfato de aluminio le apliquemos al agua va a quedar mejor tratada. No es bueno que queden unos residuales de aluminio superiores a los que manda la ley. Y muchas veces, como la norma no es específica en ello, nuestras plantas en Colombia no lo tienen implementado. Se está cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica, ya que aunque el agua provenga de una fuente superficial, subterránea o de una naciente, siempre debe recibir el tratamiento de potabilización, que como mínimo es la desinfección. Es importante transmitir el mensaje de que la operación de una planta potabilizadora es de forma continua, de día, de noche, con sol o con lluvia. Se cuenta con funcionarios especializados en áreas técnicas específicas que dan apoyo y soporte a los funcionarios que tienen a cargo la supervisión y la operación de una planta potabilizadora. Bueno, en conclusión, quería mostrarles este video de Costa Rica. Por un lado, porque Costa Rica tiene muchos procesos que han sido premiados en cuanto al uso adecuado de sus sistemas de potabilización, de lo que hace para generar energía con el agua residual. Entonces, y bueno, aparte de eso, para que nos demos cuenta también que los sistemas o los pasos para la potabilización de agua casi que son estándares en muchas plantas, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Las plantas como tal también se parecen mucho. Y si ustedes se dan cuenta, esta fotografía que quedó aquí congelada, pues es más grande, pero muy seguramente va a ser muy parecida a la planta de ustedes como tal, a la planta que ustedes manejan, ¿cierto? Permítanme, yo bloqueo el teléfono para que no me interfiera las llamadas. Bueno, para que no me interfiera la clase. Aparte de estas plantas convencionales típicas que ustedes van a encontrar no solamente en EPQ, sino en cualquier ciudad, quiero mostrarles un tipo de plantas que son compactas, que de pronto ya las han visto o les va a tocar trabajarlas o manejarlas, porque se utilizan mucho para municipios muy pequeños
o para industrias o para poblaciones pequeñas o para fincas, que son las plantas compactas. Prácticamente es esto mismo que manejamos en una planta grande, pero en menor escala. Incluso me encontré como un video interesante de una planta que utilizan para emergencias. Entonces, qué interesante sería disponer de una planta de estas que nos permite potabilizar agua en in situ y responderle a una población que se haya visto afectada de pronto por un daño en una tubería, en una bocatoma, por un derrumbe. Miren, miren esto que me encontré. Voy a presentar una planta potabilizadora de emergencia sobre remolque todoterreno que utilizamos desde hace muchísimos años para ONGs, para gobiernos y para departamentos de atención a mitigación y en emergencias, ¿no? de desastres. Esta en concreto es una planta fabricada por SETA PH Technology de 3.000 litros a la hora. En este caso va para Cruz Roja Venezuela a través de su plataforma de Panamá. Llevamos fabricando plantas de estas desde el año 95. En el año 98 ya asistimos en el huracán Mitch, mandamos plantas a Nicaragua y a Honduras. Han ido a las inundaciones de Filipinas, al terremoto de BAM en Marruecos, cantidad de países dando agua potable. Una unidad de estas es capaz de suministrar agua en emergencia con condiciones de agua segura y saludable para 5.000 personas. Bien, voy a pasar a explicaros brevemente cómo funciona este equipo. Este es una planta, como decía, en un remolque 4x4, porque de verdad en emergencia hay veces que se destrozan los puentes o no hay carreteras o hay que llegar hasta la fuente del agua y por tanto tiene que cumplir funciones absolutamente todoterreno y para ello está preparada. Es absolutamente autónoma, tiene un generador en la parte de adelante apoyado en la lanza que hace que sea autónomo independientemente de la energía. El agua es captada de la fuente, del río, del lago, donde tengamos el agua. Tiramos esta bomba sumergible al agua y ese agua sin tratar, contaminada, entra a través de un coagulador, que es esta parte de aquí que va en espiral, con una dosificación previa de un coagulante. Después pasa a una cámara que tiene 3 funciones. Por un lado, ese coagulador secundario, el floculador y el decantador lamelar, y un depósito de agua clarificada. Ahí ya hemos tenido una cantidad de cloro para desinfectar a unos niveles muy altos que te asegura que todas las bacterias, materia orgánica, etcétera, pues están oxidadas y están eliminadas. De ahí una bomba que aspira del depósito de agua clarificada, lo pasa a través de un filtro de sílex antracita y luego a través de un filtro de carbón activo, que te quita todo el cloro, además de todos los compuestos una vez que se han producido durante la oxidación, fenoles, clorofenoles, etc. Esta planta se opera desde aquí. Este modelo va con lonas, que todavía no está puesta para que se vea mejor en el vídeo. Hay otro modelo que es carrozado, que queda cerrado. Pero bueno, en cualquier caso, esto se abre esta puerta y se opera desde aquí. Aquí tenemos las panoplias de tuberías, donde opera con el filtro, en este caso de sílex antracita, y el filtro de carbón. Finalmente, se le dosifica un cloro residual para que no tenga una contaminación posterior en el camino. Se contabiliza el agua que está produciendo y tras el mezclador va a un depósito colapsable, que suele ir en esta parte de aquí, una vez que está embalado, suelen ser de 5.000 o de 10.000 litros, y de ahí va a una espina de distribución con 6 grifos
para hacer la distribución a la población y con una toma store para poder rellenar camiones cisterna, etcétera. De forma que con una planta de estas puedes dar agua potable a hasta 5.000 personas en emergencia, y dentro del equipo tienes las herramientas, el laboratorio y los consumibles necesarios para operarla durante 3 meses. Bueno, ¿qué les pareció esta planta? Si conocen algún tipo de planta parecida que sirva en nuestro departamento para emergencias, me cuentan. Pero mire, qué interesante porque tiene el mismo concepto que ya ustedes manejan, o sea, el proceso, por más tecnología que le ven allí, es el mismo, solo que pues tiene los equipos de pronto más actualizados en cuanto a tecnología, pero miren que el sistema es el mismo, o sea, se requiere agarrar el agua, flocularle los sedimentos, porque en los sedimentos están la mayoría de sustancias nocivas, esos sólidos suspendidos, eliminarlos del agua, garantizar una desinfección, porque una vez que el agua ha sido clarificada hay que desinfectarla y distribuirla. Entonces, qué interesante, aprendices, qué interesante idea de negocio para que ustedes, qué tal, se puedan montar una planta de tratamiento de agua potable para emergencias y alquilarla a los diferentes municipios en las diferentes circunstancias que suelen ocurrir. Bueno, ahí les dejo la idea. Estuve buscando videos que expliquen paso a paso las plantas compactas, pero cada una, pues por fuera no se pueden ver claramente. Entonces decidí mostrarles una, decidí chismosearles qué estaba haciendo su profe hace casi 10 años, hace 8 años, con una planta compacta que tuve la oportunidad de recibir en el SENA para poderles explicar desde esta fotografía cómo se ve una planta compacta. Acá en el Quindío, recuerden que cuando hicimos el recorrido por el SENA, nos mostraron una planta compacta pequeña. Esa planta tenemos que verla este trimestre para ir a revisar cómo está funcionando. Esta es la del Quindío, que estaba en una habitación, si ustedes recuerdan. Esta es la del SENA Nariño, que es un poco más grande. Entonces vamos a mirar este cortísimo video. Esta es la planta que se entrega hoy al SENA Nariño, la cual es una planta de tipo convencional de tratamiento de agua potable y consta de los procesos convencionales como, a saber, aireación, coagulación o mezcla rápida, floculación o mezcla lenta, sedimentación, mezcla nula, filtración y la dosificación de los productos químicos. Esta planta se gestionó con un doble propósito. El más importante es que sirva como un ambiente de formación. Bueno, la verdad es que necesito que ustedes miren en esta fotografía donde aparece la planta, los procesos que los menciona aquí el contratista, pero que yo quiero que ustedes vean cómo funciona aquí. Entonces, miren que esta es un prototipo de planta convencional. La de aquí del Quindío también vimos que tenía estas bandejas. Cuando utilizamos bandejas en una planta de agua potable, cuando sabemos que el agua cruda trae metales, por ejemplo, el hierro. El hierro se elimina fácilmente por oxidación, entonces sirve mucho pasar de bandeja a bandeja. A veces le ponen dentro de las bandejas carbón activado y sirve para retener o para eliminar hierro como tal. En este caso, esta planta, nuestra agua en el departamento de Nariño no venía con hierro, sin embargo, los contratistas decidieron colocarla porque esta era una planta demostrativa. Bueno, era una planta, mentiras, de potabilización del agua del centro, de formación, pero además era un medio para que los aprendices
puedan dosificar y puedan aprender a dosificar como tal una planta. Entonces, estas bandejas fueron demostrativas. La de acá del Quindío también las tiene. Pero quiero que recuerden que cada que vean bandejas es probable que el agua que se esté tratando sea rica en hierro o tenga más hierro del que debería tener. ¿Cómo funcionaba esta planta? Por acá estaba el tubo de aducción o el tubo que traía el agua desde la fuente hasta la planta y pasaba inmediatamente por tubería a este sector. En este sector se daba la mezcla rápida o ese punto que tienen ustedes dentro de la planta donde se genera la turbulencia y ahí se dosifica el reactivo. Entonces había una manguera pequeña que dosificaba el reactivo justo cuando se generaba la turbulencia para simular una mezcla rápida. Esta planta, por el sitio donde estaba ubicada, no tenía conexión de energía. Entonces funciona con unos paneles solares que sirven específicamente para las bombas, porque el sistema como tal no tiene rotores o no tiene sistemas que funcionen con energía eléctrica, porque pues no es como viable, ¿cierto? Gastar energía todo el tiempo en rotores que se pueden reemplazar por una estructura adecuada. ¿Qué era lo que tenía este tanque? Tenía un sistema por donde corría el agua de manera circular lentamente y que en lugar de las aspas, el choque con esas divisiones que tenía el tanque hacía que los flux que se formaron aquí por el choque del reactivo, que era sulfato de aluminio líquido, con el agua cruda, esos flux se vayan juntando y se vayan haciendo más grandes a medida que iban bajando. Este era el primer tanque. Luego pasaba a este segundo tanque que era de sedimentación y filtración. O sea, mentiras, que aquí mismo se hacía la sedimentación, los sedimentos bajaban por acá y era muy poco el sedimento que pasaba a este filtro. Filtro normal de grava, arena, carbón activado. Y finalmente de este tanque pasaba a este primero, que era prácticamente un tanque de almacenamiento. Eso era toda la planta. ¿Qué tenía de interesante? Unas bombas que les digo que funcionaban con energía solar, denominadas bombas peristálticas, que se llaman así porque están adecuadas para proporcionar pequeñas cantidades de reactivos según la prueba de Harris, porque recuerden que todo en aguas depende de la prueba de Harris como tal, ¿cierto? Entonces las condiciones del reactivo que se habían analizado en laboratorio eran suministradas a través de bombas peristálticas que se encendían con la ayuda de paneles solares. Bueno, esa era información de una planta de tratamiento de agua potable no convencional, sino compacta. Pero miren que a pesar de ser compacta, pues sigue teniendo las condiciones de una planta convencional, solo que más pequeña, ¿cierto? En aguas de Manizales, en alguna ocasión que tuve la oportunidad de ir, no sé si lo hagan todavía porque les estoy hablando de hace más de 5 años, pero ellos usaban el azufre o una sustancia que recuperaban como del volcán, del Nevado del Ruiz, y que les ayudaba con la floculación del agua. Y lo hacían de una manera muy natural, muy interesante. No sé si lo estén haciendo, si ustedes conocen o han estado por allá, me cuentan, porque fue un asunto como interesante que no he visto en otras plantas de tratamiento del país. Cuando iniciamos este curso, vimos un video de la planta de tratamiento de agua potable Puerto Mayarino de Cali, que también describía el sistema fundamental, solo que ellos, por tomar el agua directamente del río Cauca, que están contaminado, pues tienen un proceso adicional de cloración antes de entrar a la floculación
y de carbón activado, con el fin de acondicionar un poco las condiciones del recurso, cosa que acá, al menos en lo que corresponde pues al Quindío, no sería necesario. Pero si en algún momento se mueven del Quindío y tienen que lidiar con aguas más contaminadas, pues ya saben que se pueden encontrar con una adición de carbón activado que luego se remueve o con una adición de cloro antes de todo el proceso. Entonces, eso por ahora, mis estimados aprendices, es lo que vamos a ver en esta semana. Analizar los reactivos, conocer los reactivos, identificar sus fichas de seguridad, pedir a la empresa, por ejemplo, las plantas que ya cambiaron a sulfato de aluminio líquido, si ya les mandaron la ficha de seguridad del reactivo, si definitivamente no se los han enviado, no lo tienen, pues tratar de buscarlo en internet, pero que no se nos quede de lado o por fuera ninguno de los reactivos que ustedes usan con frecuencia. Que ya los habíamos, el trimestre pasado ya los habíamos consultado, sí, la mayoría. Pero entonces vamos a garantizar que de verdad tengamos a la mano los otros, los que nos falten, o que si ya los teníamos todos, pues que los tengamos a la mano. Entonces la tarea es tener a la mano esas fichas de seguridad, identificar si el extintor que tenemos, de qué tipo es y para qué tipo de sustancias sirve, si necesitamos alguna característica especial para recoger reactivos que se hayan derramado. Esas son las tres cosas. Fichas de seguridad, el extintor de incendios y si necesitamos conocer algún protocolo especial o si debemos tener algún protocolo especial para derrames de estas sustancias. Bueno, eso por ahora es lo que quería contarles. Nos vemos el jueves. Ya las siguientes clases vamos a ver un poquito de matemáticas y de cálculos químicos para preparar soluciones. Que tengan un feliz resto de día y los espero el jueves para que solucionemos dudas y ampliemos la información pertinente de esta semana. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.